Profe, Ahora, algo más que le quería preguntar sobre los laboratorios. primero, primero que todo, buenas tardes para la grabación, ahora que se está grabando la sesión de hoy día, jueves 13 de mayo, para que quede registrado cuando alguien se conecte y sepa cuál es la clase que está viendo en el caso de que cuando la abran la descarguen. Ahora sí, Trinidad, usted estaba haciendo una pregunta. Sí, es que resulta que habían dicho que los laboratorios van a ser obligatorios y presenciales y parten el 26, pero el profesor Oscar envió una encuesta, entonces le quería preguntar si los van a cancelar o cómo va a ser, porque hay mucha gente que dijo que no podía ir a los laboratorios. Ya, primero no son los laboratorios, son los talleres. A ver, Eso, los talleres. sí. A ver, yo, y también me da lo mismo que quede grabado. Yo solamente les puedo indicar, yo no tengo idea de la encuesta. Segundo, la universidad ha determinado, por lo menos la escuela, ha determinado que algunas asignaturas son esenciales y dentro de esas asignaturas está considerado semiología. La información que nos ha llegado y que a mí en particular me ha llegado es que la asignatura sigue siendo obligatoria la asistencia para los talleres. Todavía no tengo ninguna indicación que indique lo contrario. De acuerdo a esa situación, de vuelta de la pausa académica, ya comenzarían a haber algunos talleres presenciales. En el caso de ustedes, no tengo acá, tendría que buscar ahí la calendarización, pero que lo debieran tener. Establece que semiología habría actividades ya de taller presencial en Talagante. Si la universidad o Oscar han determinado hacer una encuesta solicitando información, eso lo desconozco y desconozco cuáles son los resultados y las decisiones que se pueden haber tomado al respecto. Así que no tengo ninguna respuesta. La única información que yo manejo es que a partir de esa fecha ya habría talleres presenciales. Y en el caso de bovinos, el único taller presencial sería, estamos hablando más adelante, en junio, julio, no me acuerdo, tendría que ver cuál es la fecha con ustedes. Entonces, no tengo ahora una respuesta directamente. Entonces, yo solo sé la información que a nosotros nos ha entregado y ahí tendríamos que ver la calendarización. Por eso, pero con respecto a los talleres, sí, son todos voluntarios. En este momento, Santiago está avanzando en diferentes fases. Se entiende que hay una preocupación, pero está avanzando por lo menos desde el punto de vista sanitario y me preguntan mi opinión y me da lo mismo que quede grabado, es que estos talleres sí debieran ser obligatorios. Otra cosa es la decisión que tome la escuela. ¿Por qué? Porque el día de mañana ustedes no van a poder examinar un animal por teléfono, en forma virtual o por correo. Tienen que verlo presencialmente y la única forma de examinar es estando con el animal presente. Obviamente con todos los resguardos posibles y la mayor preocupación obviamente es el tema de los desplazamientos. Pero la universidad por eso esta separación, por eso ustedes están en dos grupos por separado. Por eso es que un grupo comenzó al principio de año con semiología y otro, en el caso de ustedes comenzó con menor y el otro grupo comenzó con animales mayores para poder separar y separar los grupos y separar también las secciones en los talleres para poder disminuir los aforos, etcétera. Y eso ya es una inversión porque para la universidad sería más fácil tener a 40 alumnos en una sola clase y en este caso a mí tener un solo profesor para los 40 y tenerlos a todos y separarlos en cuatro grupos. Pero con esto los divide y tenemos un grupo que está en menor, el otro grupo en mayor y los tenemos divididos, por lo tanto tienen que ir en diferentes momentos a alguna actividad. Entonces, yo le estoy dando mi criterio y para mí estas asignaturas sí tienen que ser presenciales, porque el día de mañana la vida va a ser presencial y están estudiando. Y están estudiando para formarse como profesionales no virtuales, sino que profesionales de terreno. Ya sea de animales mayores o en menor, pero el año pasado, cuando se hizo virtualizado, estábamos con un mayor urgimiento, estábamos recién partiendo con el virus, no había vacunas de por medio, entonces había una mayor carga y en este momento estamos más asustados, pero
el nivel de contagio por lo menos está un poco más controlado. Y ahí ya existe un poco más de vacuna. El año pasado se hizo actividades virtuales y actividades presenciales que se hicieron en un momento posterior. A mí me pidieron hacer talleres y lo hice en enero con Maipú y tenía otro taller con Santiago Centro. Finalmente se suspendió el de Santiago Centro porque no había quórum, porque como ya estaba, los alumnos habían aprobado la asignatura, fue voluntario el taller. Lo hice en enero, al final se dio la posibilidad para que en el mismo taller, yo dándolo, la parte de bovino, fuera Santiago Centro y Maipú. ¿Sabe cuántos alumnos fueron? 6. Solo 6 alumnos de las 2 sedes tuvieron un taller presencial el año pasado. Y en enero, pudiendo haber sido la idea que sea más, debiera haber sido obligatorio en algún momento, pero así fue porque no había inscritos, nadie, no hubo voluntarios. La gente, los alumnos ya tenían aprobada la asignatura, no lo hicieron. El día de mañana, cuando hicieron después de eso, hicieron medicina. Esos alumnos del año pasado que estaban en 4º año, hoy día están en 5º, en el segundo semestre van a tener clínica y no han tocado, algunos alumnos nunca han tocado una vaca. Tenemos alumnos que llegan a clínica y nunca han tocado una vaca. Así que por eso yo le estoy dando mi criterio y mi opinión. Y por eso lamentablemente aquí hay que ser drástico. Aquí se tiene que formar veterinarios de terreno o de clínica y no veterinarios de papel. No sé si logro, pero no le respondo a la pregunta, pero y le estoy dando mi opinión y está siendo grabada. Después hablen con el doctor, lo que se quiera, pero yo estoy dando mi opinión, mi criterio personal. Ahora, si a mí la universidad me dice, no, ¿sabes qué más lo vamos a mantener virtual? Listo, yo acato, porque yo no soy el que decido, yo opino y cuando me preguntan, yo también doy la opinión y lo he hablado con los directores de carrera, yo hago en diferentes sedes, yo solamente doy mi opinión, pero yo acato lo que la universidad decida. Si decide mantenerlo virtualizado, tendremos que hacerlo virtualizado. Pero muchas veces le hacen la encuesta de si quieren o no, pero muchas veces el problema no es el riesgo sanitario, porque muchos que indican del riesgo de contagio, que el riesgo de que de repente viven con un adulto mayor. Los adultos mayores hoy día no están teniendo problemas, o sea, severos, así como el año pasado, porque la vacunación ha sido mucho mayor. El mayor problema hoy día lo están teniendo los adultos jóvenes, gente de 40, 50 años, 30 y tantos años que no han sido vacunados. Piensen, una compañía de mi señora que fue a vacunarse la segunda dosis, y se supone que debieran estar los de 39, 38 años esta semana, y la verdad, el vacunatorio vacío. La gente de menores de edad está diciendo, no, yo no me vacuno. Y ante eso, ¿qué hacemos? Ya. ¿Me dejaron solo porque es lo mismo aplicar criterios en el fondo y analizar y discutir temas? Que la idea hay que mirarlo con otra altura de miras. Pero por eso, simplemente la pregunta que usted me hace, yo no tengo la respuesta. ¿Alguna otra duda, consulta? Qué bueno. Ahora, ojalá, así como antes habló, por favor, para uno hacer clases virtuales bajo esta situación en que no hablamos, no nos vemos las caras, no hablamos. Por lo menos, Trinidad, por lo menos usted por lo menos tiene una foto de fondo, así que se agradece. Pero muchos no tienen fotos. Y de hecho yo veo puros nombres. De hecho, en este momento usted es la única que tiene
Y 1, 2, 3, 4. Y lo que me llama la atención en que el curso, ustedes son 20 y tantos. Hay 5 en este momento alumnos presentes. Solo 5. Y le pregunto a ustedes, ¿falta motivación o porque saben que después las clases después van quedando grabadas? Entonces, Ambas. La verdad no lo sé, profe, porque yo, aunque estén grabadas las clases, entro a todas las clases, entonces quizás tienen problemas de internet o algo, no sé la verdad. no se puede ser. Ahora, puede eventualmente ser, pero la verdad, el problema de Internet a veces es una excusa. Algunos puede tener, pero en este momento ustedes son 5, 6, porque acaba de entrar alguien más. 6 de 20 y tantos. Entonces, esa es la preocupación. O de repente cuando estoy haciendo clases que nadie responde, de repente se le activa un audio y uno se da cuenta que están en la calle, están haciendo otras cosas. Entonces, después cuando las notas no son las adecuadas, con lo que pasó con el otro grupo, las notas no estuvieron muy buenas. Y después reclaman, y después preguntan, y la materia está toda pasada. Y yo les digo directamente, yo no pregunto fácil. La pregunta mía no es que yo les diga esto es así y está textualmente como está escrito, sino que yo lo hago pensar y analizar y de repente le voy a hacer preguntas en que no vemos de una clase, van a tener que mezclar algo digestivo, cardíaco, respiratorio, porque de repente en la misma pregunta puede estar asociado con las diferentes áreas. Entonces, va por ahí un poco la cosa. Por eso, importantísimo por eso que analicen. No, esto no es llegar y pasar clases y que vengan. El ideal, de hecho, de estas clases virtuales debiera ser que todas las clases yo se las subí. Ustedes las tuvieran leídas y ustedes vinieran a responder dudas. Y que viniéramos a analizar, discutir, incluso casi hacer un taller, en fondo, donde analicemos todos los temas de cada una de las clases. Sería ideal, pero después me dirían, no, es que profesor, esto usted no lo dijo. Y tiene la grabación, porque usted nos dijo exactamente esto. Y me han reclamado por cosas textuales, porque de repente no dije la palabra puntual que estoy haciendo en la pregunta. Pero ojo, ustedes hay libros, hay manuales, hay mucha información, está la bibliografía, y la obligación de ustedes sería revisar la bibliografía, y nosotros les entregamos información y ustedes vayan respaldando, y ustedes digan, no, pero ¿sabes qué? Acá decía esto, o este artículo decía esto otro, y ustedes, porque son estudiantes universitarios, ya no estamos en el colegio donde nos vienen a pasar materias. Ustedes están en la universidad donde estamos entregando criterios y ustedes están formando su propio criterio de acuerdo a lo que les entregamos diferentes profesores. Entonces, aquí la universidad no es pasar y que después pasen el audio y que está escrito por ahí. Entonces, un poco, es un tirón de oreja para que vayan revisando, metiéndose y revisando las materias. Todas las clases están subidas. Muchos, no puedo decir todos, porque yo sé que no son todos, pero muchos seguramente no han abierto una clase, en el fondo los PPT con anterioridad, y están siendo que los tienen todos, que no han abierto todavía los videos que están todos subidos de las clases, porque están esperando y cuando la semana previa a la prueba van a abrir los videos, van a empezar a revisarlos. Y ahí recién van a empezar a pasar. Entonces, en vez de tener 5 semanas de clase, es como que la clase la hicieron en una semana. Y se les viene todo encima. Y se agobian porque es mucha información. Y esa mucha información después se hace pesado. Así que hablen, que esto sea dinámico y que vayamos analizando juntos la información. Ya, respecto a eso, voy a comenzar a compartir pantalla. La semana pasada, cuando hablamos de nervioso, yo quedé pendiente con un tema. Entonces, cuando dimos nervioso, yo les mostré que había un enlace para la poliocefalomalacia.
yo les voy a mostrar este video que es del año, aquí dice 2015, del 18 de agosto del 2015, como se observa en el título del video. Lo obtuve yo, un agricultor una agricultora que tenía primero una mortalidad de una vaca y varios terneros que estaban afectados. Y en el momento de revisarlo estaban con manifestación neurológica. En un principio pensamos en intoxicación. En los terneros también yo pensé en, porque primero la intoxicación por las vacas, pero los terneros no están consumiendo forraje, pensando que pudiese ser intoxicación incluso por palqui. ¿Mm? El palqui es una planta que no es forrajera, sino que es un arbusto que es de alta toxicidad y de alta mortalidad. Pero al momento de revisar los terneros, no me di cuenta, no, pero esto no tiene pinta de palqui. Tiene más presentación que un cuadro más neurológico central. Yo pensé en dos alternativas. Y para que después las revisen, está quedando en clase. Que puede ser intoxicación por plomo, ocurre mucho cuando hay gente que tiene baterías, cosas así, y arrumbadas, y los animales eventualmente y eso genera contaminación, o que las van y las lamen, o literalmente se genera una contaminación del terreno. Exceda por la contaminación por plomo, esta afección central. O este cuadro, por lo cual yo se lo muestro, como una polioencefalomalacia, que es un cuadro neurológico derivado de la deficiencia de tiamina, vitamina B1, y que produce una afección directamente a nivel encefálica. Uh-huh. Cualquiera de los dos produce la simbología más o menos lo que yo les voy a mostrar. No tiene mucho audio. ¿Profe? Este es otro ternero, no es el mismo, fíjense, por las manchas. Ya. Pregunta que le hago a ustedes. ¿Qué aprecian? ¿Cómo describen esa signología? Si a usted le tocase ya no teóricamente, sino, o sea, no ahí en el video, sino que hoy día yo le dijera, ok, ahora descríbanme esos signos que está presentando esos terneros. Fíjense que eran dos terneros diferentes y con signología bastante parecida, los dos como que la cabeza, la zona craneal y los miembros anteriores se enfrentaban en el fondo y se caían. ¿Cómo lo describirían? ¿Debilidad muscular o no? ¿Ya? Podría haber debilidad. Podría. El animal se observaba que caminaba recto, que lograba coordinar los miembros, el No, paso. profe, no se Entonces, ¿cómo veía coordinación. no se veía por lo tanto hay una incoordinación y los miembros no los mueve cuando en forma ordenada. Entonces, eso se denomina ataxia. Entonces, acá hay una ataxia, incoordinación, afección de miembros anteriores. En este caso, ya tendría una flacidez eventualmente, o porque aquí no se observaba una espasticidad, que estaban rígidos. Por lo tanto, era de miembros anteriores. Una flacidez de miembros anteriores, ¿cómo se describiría entonces? Una braquiparesia. Entonces, como en la descripción de los signos, ¿se fija que estamos sumando signos? Entonces estamos hablando un poquito. Entonces, aquí hay algunos signos que en el fondo que de hecho son medio excitatorios, porque el animal está en el fondo como, cuando un alumno decía, profe, era para ver la vista, que en el fondo se veía el animal como con nistagmo, que los ojos estaban como eh, eh, con contracciones, que no se alcanza a ver bien en el video, pero por eso lo estoy explicando.
Y podemos encontrar diferentes signos excitatorios. Por ejemplo, un signo excitatorio cuando los animales de repente se empiezan a girar, el torneo, cuando los animales están con masticación en vacío, cuando los animales están con rechinar de dientes. Esos son signos de excitación. Una plegia, una paresia, de alguna forma es una contractibilidad, pero hay una alteración en la actitud. Entonces, entonces tenemos que ver si es una excitación, un comportamiento o un problema en la actitud, la paresia, la plegia. Un poco para que vayamos viendo. Y eso es un cuadro neurológico directamente, y esos terneros se murieron. Los dos que le mostré ahí, finalmente terminaron, murieron al día siguiente de que tomamos los videos. Y no es un agricultor que no que tuviera 200 y que se le enfermaron 2, sino que es un agricultor que tenía 10 vacas y las 10 vacas con cría y se le murieron 2 crías en un par de días. De hecho, a ellos se le murieron como 4 o 5 terneros en el lapso de un mes. Y 5 terneros es la mitad de la crianza del año para ellos. Entonces, por eso importantísimo para analizarlo. Ya. Eso para poder mostrar el video que yo quedé pendiente la semana pasada. Por eso me interesa. El día de hoy vamos a comenzar analizando lo que es el sistema digestivo en el caso de los bovinos. Hoy día vamos a ver dos, el sistema digestivo y urinario. Y la próxima semana vamos a ver glándula, no la próxima semana, la próxima sesión, porque la próxima semana no tenemos actividad. La próxima sesión vamos a ver mamario y locomotor, y con eso vamos a ir terminando. Entonces, hoy día me di un poco el relax en el fondo de hablar de esto, y gastamos varios minutos, pero un poco para el tirón de mechas que le estoy dando y que queda grabado para que cuando lo revisen. Acá está en la universidad, así que tienen que venir a ustedes estudiar, y no solo a pasar clases. ¿Se fijan? En el colegio están acostumbrados a que van, le pasan la clase con el pizarrón adelante o la explicación, y ya toman un par de apuntes, en el fondo escuchan y es textual lo que se les dice. Acá no, nosotros venimos a dar, hablamos de cátedra, pero básicamente entregar información, y en base a eso ustedes deberían estar investigando mucha información que está alrededor de eso. No es textualmente lo que se les entrega. Ante eso, por eso voy a continuar. Un poco el sistema digestivo, importantísimo lo que analicemos, por eso en las clases mías muestro, a veces muestro fotos, muestro y hablo incluso de las fotos. Ya. El sistema digestivo es un sistema también bastante más amplio y que tiene diferencias en el caso de los bovinos con respecto a lo que pasa en otras especies. Hay que comprender que el bovino es un poligástrico. ¿Cuántos estómagos tiene el bovino? 1. ¿Cuántos compartimentos? Perfecto. Un estómago y 3 preestómagos. Entonces, el alimento es ingerido, por eso es importante la boca, las muelas, para poder, y la acción de la lengua. La lengua juega un papel importante porque genera la aprehensión. El animal, más que con los dientes, aprende mucho con la lengua. Toma el alimento y lo traga. Y la vaca, algo que lo caracteriza es que no es muy selectiva en cuanto a la alimentación. La vaca mete para adentro nomás. Las ovejas son mucho más selectivas. Entonces, importantísimo. Entonces, la vaca en fondo engulle y después procesa. Muchos alimentos entran por la boca, pues pasa a esófago, que lleva el alimento hacia compartimiento. Retículo rumen o rumen retículo, que en el fondo está en una mezcla ahí, que los alimentos cuando entran, si hay cuerpos extraños, por ejemplo, caen en el retículo o la redecilla. Después está el rumen, después el omaso y el abomaso. Y el alimento que ingresa al rumen es procesado, y una vez que es procesado del rumen, es devuelto por el esófago hacia la cavidad bucal, donde es masticado. Entonces produce la rumea propiamente tal,
y en este proceso de rumia existe la liberación de bicarbonato, que es un efecto alcalinizador, un buffer que controla la acidez normal que se produce en el rumen. Por eso, y otro tema, en el fondo, que se acordarán que en el fondo de otras asignaturas, la vaca no se alimenta de lo que come. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Alguien me está escuchando? Y no se alimenta directamente de lo que come, sino que se alimenta de lo que las bacterias que tienen en su sistema, en su poliestómago, pues producen, con lo que ella lleva para allá. Perfecto. Y básicamente el rumen. El rumen es, en el caso de una vaca lechera de alta producción, que son las vacas más grandes, el rumen puede albergar hasta 200 litros de volumen. 200 litros de estos tambores de aceite, estos tambores grandes. Entonces, y ese puede ser el volumen. ¿Cuál es la idea? Que en el fondo que procesa mucho y puede procesar muchos alimentos. Y como usted bien decía, tenemos bacterias y protozoos que están dentro del rumen, y que el rumen es como, hablamos casi un organismo completo, pero con contenido por diferente, una gran cantidad de bacterias. Estamos hablando de 10 elevado a 6 bacterias, bacterias por ml. O sea, varios millones. Entonces, de bacterias por ml, bacterias y protozoos que lo que hacen es procesar los alimentos. Y diferentes tipos de bacterias. Y generalmente, de ejemplo, el pasto y los carbohidratos que consume el bovino, en el rumen, por acción de estas bacterias protozoos, se liberan algunos metabolitos, especialmente los ácidos grasos volátiles. ¿Cuáles son los principales ácidos grasos volátiles? Creo que uno es el metano. No, ese no es un ácido graso volátil, ese eh, ¿El también se produce acético, profe? acético, sí, uno, otro, ya, hay varios. El butírico. Ya, ok. Acético, butírico y el más importante, el propiónico. Y el ácido propiónico porque es el principal precursor de energía. La vaca absorbe estos ácidos grasos volátiles, absorbe la proteína protoplasmática, la proteína que se genera en las mismas bacterias y protozoos que aprovechan el nitrógeno que viene en los alimentos. Entonces, de este procesamiento se va liberando energía a través de ácidos grasos volátiles. El butírico, de hecho, produce generalmente el precursor de grasas. Entonces, y aprovecha el nitrógeno junto con la energía, en las mismas bacterias producen una proteína protoplasmática. Y eso es absorbido por el organismo. Y esa es la fuente de proteínas para generación de músculo. Entonces, a una vaca la podemos alimentar con pasto, y pastos de diferente calidad, entre gramíneas y leguminosas. ¿Cuál es la diferencia entre una gramínea y una leguminosa? Que una es vaina y la otra es hoja. O sea, más o menos bien en el fondo se entiende. La leguminosa, o sea, la gramínea no es que sea vaina, sino que es una hoja alargada. Y gramíneas tenemos el trigo, la avena, el maíz, que, y que, pero también tenemos las bayicas, las festucas y muchos pastos. Y que la característica es que producen sus semillas en forma de granos, muchos de ellos que con muy buen aporte energético, porque producen mucho carbohidrato, almidón, con el caso, por ejemplo, del maíz, y otros no, de un valor energético no tan importante. Y las leguminosas son plantas de hoja ancha y que se caracterizan por fijar el nitrógeno del aire hacia el suelo.
por lo tanto, en su composición tienen un alto aporte de nitrógeno. ¿Te fijan? Entonces, tienen energía, sí, pero tienen un alto aporte de nitrógeno. Y en el rumen, en el fondo, aprovechamos todos estos compuestos, pero necesitamos un pasto que tenga un tamaño de fibra para que estimule que haya movimiento en el rumen y que se devuelva el bolo alimenticio hacia la boca. ¿Te fijan todo lo que estoy hablando antes? Fisiología digestiva, fisiología ruminal. ¿Han tenido clases con Percy? ¿O alguien, o quién le hizo nutrición? ¿O le está haciendo? Sí, profe, ya tuvimos. Sí, profe, ya tuvimos Nutri. Entonces, algo de lo que le he conversado, ¿le recuerda algo a Percy o no? Que le haya hablado de los ácidos grasos volátiles, que le haya hablado de esta fisiología digestiva. Sí, profe. Sí, Y, sí. esa es ¿Y por qué es importantísimo? Yo le doy mucha importancia a entender los forrajes, porque es la base de las patologías, patologías digestivas. La medicina, la semiología y la medicina en bovinos, especialmente la parte del área digestiva, por eso hay que comprender la fisiología, porque es básico. Ya. Bueno, aquí mucho de lo que le he hablado. Tenemos el rumen, los diferentes preestómagos, el retículo o redecilla, el omaso, o librillo también, como se conoce, como se observa acá abajo, el omaso o librillo, y después el ahomaso o el estómago propiamente tal. Hablamos de ahomaso, cuájar, porque ahí se produce el cuajo en los terneros. Entonces por eso se habla del cuájar también. El rumen o saco o la panza, esos son los diferentes nombres con los cuales se conoce. Entonces, acordarse del tema de digestivo. Ya. Y que en el caso del rumen, básicamente ocupa todo el flanco izquierdo y a nivel ventral también parte del derecho. Importantísimo para que lo analicemos. Si vemos un humano, tenemos diferentes separaciones desde el punto de vista anatómico, como describimos. Tenemos la zona del flanco, tenemos, en el caso de la persona abdominal, la zona costal. En el caso de los bovinos también hay que tener, desde el punto de vista anatómico, la descripción desde el punto de vista transversal, longitudinal. Podemos hacer descripciones. Por eso tenemos craneal, caudal, ventral, medial, lateral, proximal, distal. Todo eso es anatomía. Y de acuerdo a eso nosotros podemos describir el posicionamiento de los órganos. Entender que todo aquello que está, lo mismo que en el humano, debajo de las costillas, está en el hipocondrio, bajo las costillas. Está el hipocondrio, el hipogastrio y el epigastrio, como la zona, el hipo, la zona más baja del estómago, y el epi, la zona más alta del estómago. Entonces, es la forma de describir un poco el posicionamiento. Por eso es importantísimo el estómago rumen. Fíjense que el rumen está albergado tanto en la zona del hipo y epigastrio, lo que está acá, el hipo y el epigastrio, y toda la zona del hipocondrio, lo que está acá debajo de la... Tenemos el rumen que abarca, y el rumen se inserta incluso medial a los pulmones. Si se acuerdan, cuando le hablábamos de respiratorio, acá tenemos el último espacio intercostal, una línea que va hacia la articulación del codo, por detrás de la escápula y por debajo de las apófisis transversas. Ahí por lo menos nos permite el recordatorio. Pero por eso, este rumen se encuentra albergando toda esta zona y se inserta medialmente. Acá está el retículo y acá abajo está el corazón. Perdón. El retículo estaría acá, separado por el diafragma, y acá el corazón detrás de la articulación del codo. Entonces el retículo está acá en esta zona frontal. Puede decir, está íntimamente separados el retículo con el corazón.
Para que se dibuje ahí el diafragma y retículo, más o menos. Eso para poder ir comprendiendo un poquitito. Entonces, bueno, siguiendo viendo la ubicación de, y aquí tenemos este retículo que está. Este retículo, el retículo es el que está acá, se fijan, craneal. Y después todos los diferentes sacos, saco ventral y saco dorsal, y así, y todo con diferentes pilares. Los pilares son muy importantísimos porque generan la contractibilidad del rumen. Esa contractibilidad es la que medimos cuando vemos la frecuencia ruminal y que primero genera la mezcla del alimento y permite que también el bolo alimenticio y el eructo sean llevados hacia la boca y por lo mismo se genere el eructo mismo, la eliminación de los gases. Bueno, lo que vemos acá, vemos una vaca que está hinchada. El rumen abarca el flanco izquierdo y cuando se empieza a llenar de gas, este gas tiende a subir, por lo tanto se aloja más dorsalmente. Entonces, en una vista posterior tenemos un rumen que está lleno de gas y se observa, se aprecia a la inspección como un abultamiento en la zona dorsal, especialmente por el flanco izquierdo. Pero a la medida que aumenta más, empieza también a abultarse también la parte derecha porque desplaza a todas las vísceras. Importantísimo. A diferencia acá tenemos una vaca flaca, delgada, bajísima condición corporal. Un timpanismo, esta vaca que vemos acá, no necesariamente decimos que está gorda, lo que decimos que está timpanizada, está hinchada. Por lo tanto, es importantísimo la medición de la condición corporal. El peso no es muy decidor en sí, sino que los cambios de condición corporal. Es la condición corporal lo que nos marca y la que nos importa. Entonces, la condición corporal la medimos aprovechando la tuberosidad ilíaca, el isquion, el ligamento sacro, la apófisis transversa, todas las estructuras que alojan en la zona dorsal y caudal del bovino. Por lo tanto, podemos hacer mediante una vista posterior y mediante una vista lateral, vemos qué tan gorda o qué tan delgada está la vaca en relación a sus prominencias. En el caso de una vaca lechera, son bastante delgadas. Esta es la tabla, pensando en evaluación de la condición corporal desde el 1 al 5, mediante la observación, la inspección de tanto de la vértebra de la espalda, a nivel de los huesos pélvicos, vista lateral y vista caudal. Y especialmente también dentro de esto la imagen que vemos acá a la derecha, el llenado de la cola, desde la base de la cola, donde empieza a verse un hueco o se empieza a rellenar con tejido especialmente liposo que está rellenando esta zona. Bueno, por lo tanto es importantísimo que evaluemos la condición corporal y más importante que la condición per se son los cambios de condición corporal, la fluctuación de la condición corporal. Importantísimo la evaluación del forraje, qué es lo que están comiendo. Y va a depender mucho del tipo de alimentación o del tipo de manejo, si es extensivo o intensivo. En este caso, mediante un cerco eléctrico que está demostrando ser efectivo porque el consumo está en un solo lado y no en el otro. Versus, en el fondo, esto lo que tenemos acá, que es consumo de fardos. Por lo tanto, analizar, ¿te acuerdas de lo que le hablé en la primera clase? Los factores de riesgo, factores predisponentes, factores que determinan que se produzca o no una patología. La presencia de alambres, clavos, cuerpos extraños que pueden estar en este forraje y que eso genera patologías directas. Evaluación de la boca mediante la mocheta manual y evaluación de los incisivos.
Importantísimo el parte de la evaluación. Evaluación de mucosas, que puede determinar en el fondo cambios de color. Ejemplo, una ictericia es un cambio de color y nos indica directamente, evaluando la mucosa, un problema que puede haber a nivel digestivo. Viendo las fecas, las características de las fecas. Las fecas de los bovinos son pastosas. Es muy común que ven una feca y dicen, ah, no, está con diarrea, porque se ve que es pastosa. Muy diferente. Si una feca pastosa es normal, una feca dura en un bovino es anormal. A diferencia de ejemplos de una yegua o un caballo. Cuando vemos una feca pastosa es anormal y una feca seca es normal. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, en bovinos, fecas tipo caballo, generalmente estamos hablando de grado de deshidratación. Muy común, ejemplo, en un impacto del omaso o del abomaso, un librillo seco, que es como se denomina el cuadro. Las características del agua que están consumiendo por la predisposición a tener algunos parásitos como la fasciola hepática, importantísimo la evaluación. Evaluación de la condición corporal, en este caso, o de la actitud. Aquí es una vaca que está de pie sobre sus 4 miembros, y por eso decimos la evaluación que tengamos de ella. Pero son postrados con diferentes patologías. Aquí, esta ya se había mostrado en neurológico, pero puede eventualmente tener una cojera, pero también evaluemos la condición corporal. Entonces hay que evaluar muchos parámetros. Importantísimo, por lo tanto, parte del chequeo de la alimentación. Por eso comencé hablándole un poco de la parte nutricional. Recordatorios de fisiología digestiva, importantísimo, porque la alimentación es la base de los problemas. Los problemas digestivos muchas veces son problemas de manejo y no necesariamente problemas sanitarios. No todo es infección, no todo es por un problema de que comió algo mal, sino que muchas veces se le dio algo inadecuado. Entonces, la vaca podemos decir que engullen cualquier cosa, pero si lo tienen disponible, se lo van a comer. Si en el forraje, en el comedero, se van clavos, alambre, la vaca se los va a comer. Si el pasto está muy picado, se van a comer eso y eso predispone a algunas patologías. Por lo tanto, la observación, especialmente en la alimentación y los registros, el registro de la dieta. Cuando lo converso después de medicina, pero se dice que existen, por una misma ración, existen 4 dietas. La que se genera en el computador, la que se le entrega al jefe de la lechería, después la dieta que maneja el forrajero, que muchas veces una misma ración se empieza a adaptar. Entonces, una cosa es la que genera el computador y que en el fondo decimos, esta es la óptima. Después, eso cuando se lleva a papel puede cambiar, ¿no? Llevado a fardo, llevado ¿te fijas? ¿Cuáles son las unidades con las cuales se trabaja? Otra cosa es la que tenga el operador del forrajero. Y otra cosa es lo que esté efectivamente en el comedero. Y no obstante, está diseñada, elaborada la ración de una forma óptima, lo que aparezca finalmente en el comedero puede ser muy diferente, porque depende de quién prepara la dieta. Hay poco acá, pero ¿alguno de ustedes cocina? Yo, profe. Ya. ¿Ya ha preparado alguna vez algún alimento, alguna comida con una receta? Sí, ¿O que le enseñó su mamá o su padre, alguna cosa así? sí, Y la pregunta es, ¿le queda la comida exactamente igual que su mamá o su papá o en el fondo la persona que le explicó? no. A eso es a lo que me refiero, que la dieta, que no obstante está en la receta que elabora el computador, no necesariamente es la misma depende de quién la elabore, quién la procese, quién la haga. El orden en que se incorporen los productos va a ser determinante. Cuando tenemos una
en una lechería, por ejemplo, podemos trabajar con carro forrajero, todo lo más ideal, óptimo, la mejor tecnología, pero tenemos la dieta de una semana, a la semana siguiente está otro forrajero, otro operario, otro cocinero, capaz que nos cambie realmente. O el fin de semana cuando llega el reemplazo que para el descanso del operario que realiza la mezcla. Cambió la dieta. Entonces, el ideal sería que las vacas comieran siempre lo mismo, pero van a haber cambios, sí o sí, porque la persona que está puede cambiar. El tiempo que se le da a la mezcla, cuánto tiempo hace, y el orden en que incorpora los productos. Porque un pasto verde que se incorpora al principio de una mezcla, como va mezclando, literalmente va con un sistema con aspas, que va haciendo un movimiento del pasto mediante el uso de cuchillas y que va a producir incluso la molienda de este pasto. Y si el pasto es verde, se tiende a moler y formar pasta. Por eso, por ejemplo, los pastos verdes deberían incorporarse al final, cosa que tengan la menor... Significa, el orden en que se incorporan los insumos incide. Acá, el orden de los factores sí altera el producto. Bueno, algunas patologías. El desplazamiento aomaso, ya sea a la izquierda o a la derecha. DAI es desplazamiento aomaso a la izquierda, el DAD que les muestro ahí, el desplazamiento aomaso a la derecha. Ambos hay una desiduación, un cambio de posición del aomaso. ¿Qué es lo que incide en eso? Un poco lo vamos a conversar ahora, pero eso es más tema de medicina. La reticulitis, como un cuadro producido por cuerpos extraños alojados en el retículo. La reticuloperitonitis, cuando este cuerpo extraño perfora el retículo y genera una contaminación hacia el peritoneo. Una reticulopericarditis, lo contrario, que en vez de alojar hacia el peritoneo, atraviesa cranealmente, atraviesa el diafragma, llega a corazón y produce un cuadro cardíaco. ¿Se acordarán algo que hablamos en la parte, cuando hablé de la parte cardiovascular? Y hablé algo de la reticulopericarditis. Una indigestión que es literalmente especialmente cambios de alimentación, una anormalidad leve del sistema digestivo. Un impacto, ya sea del omaso o del abomaso, que implica básicamente una deshidratación del contenido digestivo, y que, porque el omaso es su principal función es la absorción de líquidos, y absorbe tanto que el contenido que termina seco, y finalmente se termina compactando y termina compactándose y generando obstrucción porque no puede seguir avanzando a través del tracto digestivo. El síndrome de Haflund o parálisis vagal. El timpanismo, que ya sea puede ser primario o secundario, pero es que es el aumento de volumen del rumen por la presencia. Y las diarreas de diferente índole, que es básicamente desbalance ya sea por temas metabólicos o de origen infeccioso que produce la eliminación de excedentes de líquido en el tracto digestivo, eliminado a través de las fecas. Eso en resumen de las patologías, eso es medicina. Vamos a hablar un poquito, me interesa un poco de los signos. Ya, lo que veo acá es un poco dos temas. Primero, lo que está en el triángulo rojo es la fosa paralumbar. La fosa paralumbar es el punto que está por debajo de las apófisis transversas de las vértebras lumbares, por detrás de las costillas y delante de la línea de la musculatura ilíaca. Entonces, básicamente, en la fosa paralumbar tenemos piel, peritoneo, o sea, piel, una capa muscular delgada, peritoneo y directamente el rumen. Por lo tanto, tenemos un punto de acceso directo a el rumen
y donde podemos examinar, podemos auscultar para sentir los movimientos ruminales, para percibirlos, o por presión podemos tomar la frecuencia ruminal para saber cuántos ciclos por minuto está teniendo. Lo que tenemos después, tenemos el hipocondrio, ya les mostré antes el dibujo, la parte de debajo de las costillas, y lo que hace la línea puntada, ese círculo punteado, es indicando cuál sería la zona donde haríamos una exploración del abomazo cuando está desplazado hacia la izquierda. Entonces, una desiluación del abomazo. Entonces, lo primero, obviamente, por eso les mostraba la fosa palumbar. La exploración del rumen. Importante la frecuencia ruminal. La frecuencia ruminal, yo siempre digo, es 1 a 2 en 3 minutos o 2 a 3 en 5 minutos. Eso está dentro de parámetros normal. Un aumento en la frecuencia puede ser normal en cuanto cuando hay alimento que está recién consumido y por lo tanto el rumen está trabajando. Una reducción o una anulación de los movimientos ruminales es patológico. Entonces podemos hablar una disfunción ruminal o una atonía ruminal cuando no tenemos movimiento. Y eso es patológico. Y eso es un signo, no es la causa. Lo otro, el líquido ruminal, que es el rumen está lleno de bacterias, con pasto y con la generación de gas, pero mucho líquido en su interior. Este líquido, donde están con una alta cantidad de bacterias, nosotros podemos medir el pH, podemos medir la presencia de bacterias por diferentes vías. ¿Han visto por lo menos fotos, videos, alguna parte así? Estas tapas que en la fosa palumbar le ponen, o sea, estas vacas que realmente le ponen una tapa. Una tapa en el fondo, en el rumen, en el costado. Eso es para estudios nutricionales, no es algo de rutina. Ahí se hace una ruminotomía, pero en cual se hace la tapa cumple la función de mantener la presión intrarruminal que es necesaria para el proceso del mismo rumen y para que no se eliminen esos ácidos grasos volátiles que están presentes ahí. Entonces, por lo tanto, una trocarización o una ruminotomía no es un método de rutina para extraer líquido ruminal. Sí puede ser utilizado cuando se hacen estudios, investigación. Muchas vacas se les coloca estas pístulas, esta tapa, para poder tener acceso al rumen y poder retirar contenido en forma rutinaria. Pero no es lo normal que se realice. La principal forma de extraer líquido ruminal es a través de sonda, que puede ser nasogástrica o eventualmente por vía orogástrica, pero utilizando un espéculo bucal para evitar que la vaca o el bovino muerda la sonda, porque si no, no tiene ninguna función. Puede ser orogástrica con espéculo o eventualmente por nasogástrica. Son las dos vías para poder insertar una sonda que llegue hasta el rumen y mediante esa vía poder o administrar medicamentos o extraer líquido ruminal. Que es lo importante también en la exploración del rumen, cuando obtenemos especialmente el líquido ruminal, determinar el pH, o sea, el nivel de acidosis. El pH normal del rumen va entre 6 a 7 de pH. O sea, está entre levemente ácido a el alcalino. Es normal que esté hacia la acidez, básicamente por la presencia de estos ácidos grasos volátiles, como bien les decía, son componentes normales que se generan en el proceso de metabolización de los forrajes, de los insumos. Entonces, no vamos a tener, nunca he visto vacas con alcalosis ruminal, estamos hablando de vacas con 8, con 9, pero sí, en forma patológica, podemos tener acidosis ruminales agudas o subagudas. Una acidosis ruminal aguda
es aquella en la cual el pH puede bajar hasta niveles de 5, hasta inferior a 5, y en forma muy rápida. Una subaguda es aquella que en forma paulatina y lenta, los pH ruminales incluso están levemente por debajo del 6. Pero están generando diferentes secuelas. Por lo tanto, es importantísimo de la medición, y muchas veces la mejor identificación de la acidosis a veces está dada por la observación de los factores que lo predisponen. ¿Qué es lo que está comiendo? La observación de la dieta, observación de los comederos, características de las fecas, porque las fecas, cuando hay acidosis, como por el cambio de poblaciones, empiezan a prevalecer bacterias más lactogénicas y no las bacterias regulares, y por lo tanto se empieza a generar una disminución del pH, un cambio de color del contenido ruminal, un cambio de color del contenido que avanza por el tracto digestivo, y cambio de color de las fecas. Y se tiende a tener también fecas amarillas o pardas. Entonces son signos que nos indican niveles de acidosis. Pero la única forma de confirmar, podemos tener un prediagnóstico de acuerdo a muchos factores. La única forma de confirmar el diagnóstico es por la medición del pH, del líquido ruminal, para medir la acidosis ruminal. La medición del pH, ejemplo de la orina, eso va a determinar acidosis metabólica y no necesariamente tiene una correlación con lo que está pasando a nivel ruminal. Profe, Dígame. para medir el pH se puede medir con esa tira reactiva. Claro, la tira reactiva mide pH, pero en este caso tendría que solamente con el líquido ruminal se puede medir pH mediante tira reactiva, sí. Pero en este caso solamente sería utilidad la tira reactiva solo para el pH, porque todo el resto de componentes que tiene la tira están enfocados al uranálisis, la medición de orina, no en el caso de acá del rumen. Ya. Y aquí les voy a mostrar esto. A ver, ¿qué es lo que observan ahí? Primero es una vaca. Lo que observan ahí es la fosa paralumbar. ¿Y qué les llama la atención ahí? Lo hundida que está. Está extremadamente hundida. Ese es uno de los signos indicatorios de una vaca. Primero asociamos los factores predisponentes. Vaca posparto. Y previamente en vacas lecheras. Eso es un signo indicatorio o que la vaca está muy, muy delgada, o en el caso de una vaca lechera, bajo esas condiciones, con consumo de concentrado, todo, que signo de desplazamiento de omaso. Entonces, voy a hacer acá un pequeño dibujito. Ya. Primero, vemos acá tenemos la fosa paralumbar, las costillas. Normalmente ya voy a hacer otro dibujito acá, en fondo más pequeño. Ya, para que se cache más o menos que es una vaca. Cuando tenemos una fosa paralumbar que está ubicada ahí. Entonces, el abomaso normalmente se ubica en la zona ventral derecha, o sea, la zona ventral levemente derecha. Cuando por diferentes condiciones el abomaso se desplaza, en el caso puede avanzar por el lado izquierdo y como un desplazamiento de abomaso a la izquierda, o por el flanco derecho. Pero por la ubicación se tiende a alojar en la zona del hipocondrio, bajo las costillas, por el flanco izquierdo o por el flanco derecho. Cuando tenemos si vemos la vaca una vista posterior, el abomaso que estaba alojado acá en la zona ventral de mente derecha,
El rumen espera. El rumen normalmente está en toda esta zona, por el flanco izquierdo. Si tenemos este ahumazo, cambió de posición y llegó y se alojó por debajo del hipocondrio, las costillas son rígidas. Entonces el ahumazo no tiene la capacidad de desplazar las costillas hacia lateral y por lo tanto, ¿a quién desplaza? Al rumen, que normalmente debería estar, lo desplaza hacia medial. Este ahumazo está lleno de gas. Y eso, ¿por qué estoy explicando eso? Para que se entienda los signos. Ya le mostré ahí. Entonces, por lo tanto, si este ahumazo, si vemos directamente en esa vaca, está alojado acá, más o menos, el rumen, por lo tanto, está más hacia el centro, más hacia medial, y por lo tanto está un hundimiento en la fosa paralumbar, porque el rumen está más adentro, está más medial. ¿Logro explicar un poquitito el porqué de la signología? Sí, profe, sí. Ahora, si está lleno de gas y usted auscultara y percutiera, ¿qué esperaría? Un sonido timpánico. Justamente. Y el rumen normalmente no tiene un sonido tan timpánico, porque puede tener gas, pero no en alta presión. Entonces, no es natural un sonido tan timpánico. Y cuando digo tan timpánico es porque es muy timpánico. Entonces, por eso, ahí, por ejemplo, está auscultando la zona de la fosa paralumbar izquierda. Ok, pero en el caso de un desplazamiento, tenemos el rumen mucho más medial. Por la auscultación de la fosa paralumbar podemos sentir el rumen, pero si ocultamos debajo de la zona costal, en el hipocondrio, nosotros percibiríamos un ruido timpánico. Y eso es lo que vengo ahora a mostrar un poquito. A ver. A ver. Quiero que me digan si perciben lo que estoy escuchando. Sí, profe. Ya, ese es un desplazamiento de ahumazo a la izquierda. Así se siente, como si estuviera golpeando un metal, como si estuviera el balón de gas, o como decimos, es como... Ya, primero, para que se entienda, fíjese, ¿dónde está percutiendo? Hipocondrio, auscultando simultáneamente. El hipocondrio por el flanco izquierdo está percibiendo un ruido timpánico agudo, y eso se denomina ping. En alemán, en inglés, fíjense que dice ping sound of Amazon. Eso está en inglés. Los japoneses hablan del ping. Los alemanes hablan del ping. Es un ping, ping, y se suena ping. Y fíjense, ese ruido ping efectivamente es así de agudo. Es un ruido. Ya. Me interesaba que lo percibieran, porque uno dice, no, como tanto. Así se percibe un ruido timpánico extra agudo. Por eso, y lo digo en serio, por el fondo, yo lo he percibido trabajando en lechería y así se siente el ping. Ya, vamos a hacer un pequeño break, 10 minutitos y después continuamos, ¿les parece? Ok, profe. Ya, así que voy a ver el Zoom. Primero, ¿quiénes están participando? Por lo menos ya ingresaron un par más. Perdón, ¿quién era el que me estaba respondiendo? ¿Byron? Porque
No, ¿Cierto? profe, yo, Benjamín. A Benjamín. ¿Benjamín cuánto? Gómez. Ya, es que aparece por Benjamín solamente. Ujú. Así que, ya. Voy a... Ya. Volviendo ya de la pausa, ya se está grabando nuevamente. ¿Están pendientes, cierto? ¿Ya volvieron también? Sí, profe, acá estamos. Ya, ok, ya. Entonces, ya. Por eso, un poco recordar la anatomía digestiva. Y acá, ¿qué es lo que me interesa? Recordar lo mismo que les dije un momento, que craneal al rumen está el retículo y está el diafragma, por lo tanto, el retículo con el corazón solo lo separa el diafragma. Porque en el caso de un cuerpo extraño, una vaca que consuma un cuerpo extraño, clavos, alambres, lo primero, estos cuerpos extraños se clavan en esta redecilla que corresponde al retículo, que es la mucosa reticular, y obviamente cualquiera que se ha clavado una aguja, duele. Y eso es el principal signo, el signo que caracteriza todo y la base de todas las manifestaciones clínicas que tiene una alteración a nivel reticular es el dolor. Y posteriormente, dependiendo del cuadro, en este caso vemos un cuerpo extraño en el retículo, pero que perforó por completo y atravesó la mucosa y la pared del retículo. Y en este caso generó con una contaminación, ahí hay una peritonitis. Entonces, el cuerpo extraño que solamente estuviese en el retículo ya atravesó y llegó a la peritonitis. Por lo tanto, el dolor, que como les decía es lo que más manifiesta, se evidencia si tenemos el retículo en esta zona acá y tenemos un cuerpo extraño que está ahí, el animal busca disminuir el dolor que está presente. Entonces, ¿cómo lo observamos? Primero, posición, el arqueamiento de la columna. ¿Cómo se denomina ese signo con el arqueamiento de la columna? Que no es lo mismo que la posición ortopneica en que estira el cuello para respirar. En este caso, está con la columna arqueada. ¿Cómo se denomina? ¿Me escucharon o no? Sí, sí, profe, yo no sé. Acuérdense, esto es una sifosis, una posición sifótica. Hablamos de una pseudosifosis. Si la columna estuviese arqueada en esta posición así, sería una lordosis. ¿Se acuerdan? En este caso ahí es una sifosis o una posición sifótica y hablamos de una pseudosifosis porque no está la columna dañada que genera la posición, sino que es el animal adopta esta posición sifótica. Por el dolor que se produce, está generando una disminución en la compresión que generan los órganos sobre el retículo que está con un cuerpo extraño y por lo tanto está generando una sensación dolorosa. Entonces, lo mismo pasa en el caso de una vaca lechera. La diferencia es que en esta vaca lechera, además, se caracteriza directamente, además de la pseudosifosis, disminuye el consumo, anorexia, pérdida de la condición corporal, porque se empieza a adelgazar, caída severa en la producción. En el caso de un bovino, la caída de la producción lo digamos porque se empieza a adelgazar nomás. Un bovino de carne. En el caso de la vaca lechera, si la pérdida de la producción directamente se manifiesta en la caída de la producción de leche y que puede ser muy aguda, muy drástica. Entonces, en este caso, vemos acá, y les cuento, caso clínico, me llama un agricultor, fui a verlo, todas las características, signos clínicos, pruebas de Goetze positivas, que después los voy a explicar en un momento más, y decidí colocarle imán. Después de un par de días la vaca igual falleció. Me decían que después el corazón lo tenía totalmente hinchado. Por eso dije, un retículo
o sea, una radiculopericarditis. ¿Qué es lo que el mismo imán que se utiliza como tratamiento, ellos lo retiraron del rumen y después de un par de días, solamente unos días, eso, lo que me interesa de las fotos, fíjense, es el largo de un lápiz Bic. Y por lo tanto, el imán mide alrededor de 8 a 10 centímetros de largo y de un grosor de alrededor de 3 centímetros, con este un imán con malla. Y lo que alcanzamos a ver ahí es que ya después de unos pocos días ya tenía muchos cuerpos extraños que lo había absorbido. Pero no solamente ¿Cómo se utiliza ese imán? se le da por vía oral, lo Mm. consume y queda ahí per secula seculorum hasta que la vaca se muere. Y en muchos casos estos imanes se le administran a las vacas incluso como de rutina, casi como no una vacuna, en forma, no sé, pero en forma preventiva, y muchas veces a las vacas y las vaquillas, en muchas lecherías, a todas las vaquillas les ponen imán, cosa que si consume un cuerpo extraño, que el imán lo retenga. Busca esa función. Profe, ¿y eso no se va cambiando? O sea, por ejemplo, cuando ya está como muy, muy lleno de cosas, ¿eso no se puede cambiar? Es que para cambiarlo, ¿cómo lo sacan? No, no sé, en realidad es una incisión. Por eso le preguntaba, porque se me ocurre que en algún momento eso ya llega a estar como lleno de clavito y cosas así. No, no afecta como a la vaca. Hasta que se muera, va a O salir. sea, a lo más cuando está muy lleno, al final va a ser como una especie de erizo, realmente, porque algunos están realmente llenos de élamo. Y hay vacas que de repente no les colocan uno, sino que dos, tres, en algunos casos. Entonces, pero sí, podría ser eso, pero es mejor que estos cuerpos extraños efectivamente estén en el imán, a que estén libres y que puedan generar la punción y obviamente la manifestación. Pero esta foto que yo les mostré ahí, que en el fondo que eso se fijan, esta es la del imán directa, es el mismo imán, esa misma vaca, pero fíjense, todo esto que es cuerda, es una soga completa prácticamente, se les trajo también desde al interior del rumen. Las vacas engullen y comen de todo. En este caso se comió una soga completa, un poco para que se evidencie. Entonces, el nivel de selección que tienen los bovinos es muy bajo, y por eso que mucho cuerpo extraño y soga, plástico, temas de diferente índole. Por eso, para que se comprenda, por eso lo muestro. Bueno, cuando tenemos una reticulitis, generalmente la manifestación clínica más importante es el dolor. La pseudocifosis, disminución de la condición corporal, caída en la producción. Cuando el cuerpo extraño, además de estar cuando se produce el alojamiento, la perforación hacia el peritoneo, genera la peritonitis. Y con la infección, dolor abdominal, dolor torácico, etc. Como un cuadro infeccioso. Cuando el cuerpo extraño perfora hacia el corazón, bueno, puede perforar hacia el hígado y resulta producir una hepatitis necrotizante. Puede perforar hacia craneal y atravesar el diafragma y llegar al corazón y produce la pericarditis. Y en este caso tenemos los signos asociados al retículo: dolor, pseudocifosis. Después vamos a hablar de las pruebas de Goetze positivas, que eso yo se lo nombré cuando hablé de la parte cardíaca. Y además los signos asociados a la pericarditis: taquicardia, disminución de los ruidos cardíacos, podría eventualmente dolor a la palpación, si percibimos en forma lateral, al fondo, a la presión, hay dolor. Edemas de declive en la zona submandibular, pectoral, abdominal, edema por el cambio de la presión hidrostática, congestión venosa, el pulso yugular está aumentado y las venas yugulares están más dilatadas. ¿Se fijan? Manifestaciones cardíacas y manifestaciones digestivas.
Ahí vemos por eso, para poder evidenciar, por ejemplo, el aumento de volumen en la zona ventral, edema de declive. Fíjense, acá edema submandibular, pectoral, bueno, se alcanza a ver la parte ventral. Ahí, edemas submandibulares, pectorales, y acá en todo el vientre. Uno dice vaca, no, es casi como una vaca gorda, no. Fíjense la condición corporal, las costillas se alcanzan a ver. Acá tenemos solamente el edema como manifestación. Bueno, prueba de diagnóstico para evaluar en caso de una reticulitis. La reticulitis, no estamos hablando de la parte cardíaca. Los exámenes para el diagnóstico de una reticulitis hablamos de las pruebas de Goetze. Pruebas de Goetze, al fondo de este nombre alemán, el que lo descubrió, son 4, son 3 las 3 de abajo, las que se describen como las pruebas que nosotros realizamos. Hablamos de las 4 pruebas de Goetze, porque la otra prueba, que es la parte a la inspección, es la observación de que los animales buscan estar en un plano inclinado con la cabeza más alta para disminuir la presión que genera el retículo y sobre el abomazo por peso, por volumen. Entonces, además de esa pseudocifosis, los animales generalmente buscan el plano inclinado. Nosotros no les vamos a decir a un agricultor, ponga la vaca con la cabeza más en alto. Sino que, al revés, la observación es que los animales buscan estar en el plano inclinado. Yo les digo las pruebas de Goetze y yo, como norma mnemotécnica, les digo las 4 P. ¿Por qué P? Plano inclinado, pellizcamiento, el puño y palo. El pellizcamiento corresponde a una prueba en la cual se genera un pellizco en la zona dorsal, en la zona del lomo. Y el pellizcamiento genera un cambio de posición. El animal hace una lordosis. Y eso genera una desiduación, un cambio de posición de los órganos internos y genera dolor. Por eso las pruebas de Goetze también son conocidas como las pruebas del dolor. La prueba del puño puede ser del puño, de la bota o con un mazo de goma. También se genera un golpe en la zona retrosifoidea, detrás del apéndice sifoide, que es la zona de exploración ruminal del retículo, y que un golpe en esa zona genera compresión de la musculatura abdominal y, obviamente, dolor, producto de un cuerpo extraño. El palo o la vara se ubica por detrás de los codos, en la zona del apéndice sifoide también, y se genera un levantamiento, se levanta un poco la vaca y genera una compresión en la zona del retículo, y por lo tanto también produce dolor. Por eso las pruebas de Goetze son las pruebas del dolor. Cualquiera de estas pruebas lo que estamos evidenciando es si hay dolor en producto de este cuerpo extraño que está alojado. Y cualquiera puede decir, no, pero ¿cómo le reducimos dolor a la vaca? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez una esguince, una fractura y ha ido al traumatólogo? No, yo no. Pero el traumatólogo, ¿qué es lo que hace? Llega, le toma le toma el pie, de repente le dice, ¿dónde te duele acá? ¿Te duele allá? ¿Cuánto te duele? ¡Ay, ay! La vaca no nos dice. Entonces, nosotros, ¿qué evidenciamos como muestras de dolor en el caso de la vaca? Un quejido, un bramido, respiración entrecortada. Entonces, es la observación que hay manifestaciones dolorosas producto del estímulo que nosotros estamos realizando. El pellizcamiento, el puño o el palo. Eso para que se comprenda. Entonces, ahí estamos haciendo pellizcamiento en la zona del dorso, producto de este pellizcamiento, la vaca genera esta lordosis que se observa ahí. Y eso, si hubiese un cuerpo extraño, va a generar dolor. Es normal que haya la lordosis, porque es producto del estímulo. Lo que nosotros estamos que este cambio de posición pudiese generar el dolor. Y nosotros evidenciamos el dolor. Golpe del puño, que se realiza también detrás de la apéndice sifoide, en la zona ventral, que también va a producir dolor como positividad. Para cambiar vemos ahí una vaca vista caudal y estamos viendo
aumento de volumen, timpanismo, y hay presencia de gas en el retículo, o sea, perdón, en el rumen, en fondo, presencia de gas en el rumen. Y eso lo evidenciamos por el perímetro abdominal, el aumento de volumen en la zona dorsal izquierda. Fíjense, animales con diferentes grados de aumento de volumen. En este caso, es el mismo ternero. Se nota por las manchas. Yo digo, estas dos fotos, la de la izquierda con la derecha, la diferencia es de alrededor de 10 minutos. Y lo que hizo la diferencia es que en este caso era un timpanismo producido por una obstrucción esofágica. Y yo lo corroboré en este caso insertando una manguera, una sonda, que le inserté por vía oral, con una tubo PVC que me hacía similar un espéculo para evitar que me la mordiera, y yo al momento de insertar hice progresión del cuerpo extraño que cayó al retículo, y yo literalmente, cuando logré avanzar, el ternero se desinfló. Por eso decía, hay 10 minutos de diferencia, y lo que hizo, el cambio fue la vía de eliminación del eructo. Entonces, generalmente cuando empieza un animal a timpanizarse, las causas no las vamos a discutir. Existen timpanismos primarios y secundarios. Primarios cuando es de tipo alimenticio y secundarios porque son obstructivos. Entonces, pero como sea, hay gas. Este gas que se empieza al principio solamente por el lado izquierdo y después termina siendo tanto por el flanco izquierdo como el derecho. Pero siempre la característica que por el flanco izquierdo es en la zona dorsal. Dígame. Había dicho que tenía un cuerpo extraño en el esófago, ¿cierto? Justamente el esófago, por lo tanto, el animal no puede eructar. Pero usted puso una sonda para que el cuerpo extraño avanzara a retículo, ¿cierto? No, bueno, ¿Así fue? avanzara, en el fondo estaba en el esófago, para que avanzara, para que llegara hacia el retículo rumen. Ah. Entonces, en este caso, a través de la sonda, yo lo primero que hice fue palpación externa para evidenciar la zona del esófago cervical, no detectando nada. Abrimos la boca, tampoco se veía nada. Entonces, literalmente dije, bueno, la sonda va a permitir de alguna forma eliminar un poco de gas, pero además, en el momento de introducirla, yo un momento sentí una pequeña obstrucción, en el fondo, ¡pum! Y de repente como pasó, y de repente, literalmente, el ternero se desinfló. Literalmente se desinfló. Y lo que yo analizo, porque yo nunca observé el cuerpo extraño, lo que sí observé en el diagnóstico de que el corral había un manzano que estaba en la orilla. Entonces mi presunción es que tiene que haberse comido una manzana y esta le quedó atravesada. Entonces, en este caso, obstrucción y no permite la eliminación del eructo, que se eliminen los gases, por lo tanto, que es natural que los tenga que ir eliminando. Y eso, y si no, se empieza a hinchar. Si la vaca no puede eructar, se empieza a hinchar. Entonces, en este caso, un timpanismo secundario, porque es secundario a una obstrucción. Primario, cuando es de origen directamente del rumen, que está con algo que está generando, y muchas veces es un timpanismo espumoso. O la empastada, como le llaman en el campo. Los animales se empastan muchas veces por alfalfa. Entonces, la alfalfa es un factor predisponente. Ahí tenemos diferentes, estos del Rosenberger, en el fondo para ver diferentes perímetros abdominales y cómo se observaría a la inspección, vista desde caudal, diferentes perímetros abdominales con diferentes causas. La alfalfa, no obstante, hablamos de que es el mejor forraje. De hecho, la alfalfa no, es para las vacas lecheras o para los caballos, para los caballos fina sangre, para los caballos de calidad, darle alfalfa. Pero la alfalfa, dependiendo de las condiciones en las cuales se corte o se administre, puede ser timpanizante porque genera la presencia de espuma en el rumen. Entonces, factor predisponente para algunos cuadros. Profe, ¿es timpanizante cuando está muy verde o no? Especialmente cuando está muy fresca, muy tierna,
muy tierna cuando se corta antes del estado de maduración de botón, o de cuando cuando se administra como soiling, o sea, como forraje verde, se recurre, el ideal es que está en prebotón y botón, en ese estado. Cuando el alfalfa se deja para enificación, ojalá que esté un poco más madura, ojalá en prefloración o floración, recién en floración inicial, para que la hoja esté un poco más rígida. Pero cuando es muy tierna, y especialmente en las mañanas, fría, húmeda, con rocío, aumenta el nivel de timpanización que pueda generar. Ya, pero eso es medicina, en el fondo, pero es para poder entender los factores predisponentes. Y aquí vemos lo contrario. Además, acá no está timpanizada, está extremadamente flaca. También caso clínico mío, vaca que estaba pastoreando en pleno verano en una zona Casablanca, y al momento no había bajado a tomar agua. Los animales en el fondo a veces no necesariamente tienen el agua donde están pastoreando, bajan una vez al día a tomar agua. Esta vaca no bajó. Y la fueron a buscar, y cuando la encontraron estaba así de delgada. Bostas tipo caballo. Se observan en el fondo ahí en la fotografía. Eso es muy indicativo de un grado de deshidratación severo. Deshidratación al medir pliegue cutáneo, eso es, en este caso, un impacto del omazo, un librillo seco, como se le llama en el campo. Esta vaca, de hecho, falleció. La encontraron muy a destiempo y ya tenía un grado severo de impactación. Animales con pésima condición corporal. Es parte de la evaluación. Tenemos animales, la vaca puede estar gorda o puede estar flaca. Puede estar, en este caso, caquéctica o emaciada. Está demasiado flaca, como uno dice. Pero está emaciada, un término para hablar del nivel severo de pérdida de condición corporal. Esto yo lo toco en digestivo, seguramente cuando lo hablé en piel, porque es un cuadro de fotosensibilización que puede ser de origen metabólico, pero la presencia de algunos agentes fotosensibilizantes, especialmente presentes en algunos forrajes, pero también de tipo hepático, cuando el hígado no tiene la capacidad de metabolizar algunos compuestos o medicamentos también. Entonces, una fotosensibilización no es de origen digestivo, pero puede tener origen digestivo. El cuadro es de manifestación dérmica, pero hay que ver el origen. Y esto se me olvidó de nuevo. Bueno, es que hace un par de semanas le saqué la foto a una vaca. Esta es obviamente una foto alterada, pero una vaca efectivamente con un grado de aumento de volumen en la zona ventral. Eso es un síndrome de Haflund o parálisis vagal, que puede ser eventualmente como resultado de una reticulitis, cuando este cuerpo extraño perfora y genera una inflamación o seccionamiento del nervio vago. Y eso se manifiesta con la imposibilidad del estómago de generar la motilidad de los sacos ventrales, y se produce la distensión abdominal. Posición en la cual, ejemplo, un ternero puede estar durmiendo o eventualmente puede estar deprimido. Parte de la observación. Muchas veces presencia de diarrea. La diarrea siempre es un problema, especialmente porque genera deshidratación. La diarrea no mata, es la deshidratación que se genera producto de la diarrea. Deshidratación que nosotros tenemos que observarla y evaluar algunos signos: decaimiento, depresión, enfriamiento de orejas, de los miembros, y obviamente el nivel de postración. Y eso me está indicando un poco el grado de deshidratación. Y eso asociado a el pliegue cutáneo, y que nos está indicando cuántos segundos o cuánto el porcentaje de deshidratación con lo que está afectando a, en este caso, un ternero. Siempre, por lo tanto, hay que medir lo que está al final de la vaca. No es importante lo que come, pero las vacas las observamos mucho en las fecas, donde más las palpamos, revisamos, así que hay que observar
la presencia de granos. Uno puede decir, a la vaca le damos maíz. Pero si el maíz está entero, así como se alcanza a ver ahí, significa que no lo aprovechó para nada. El tamaño de la fibra que están teniendo, el color de la feca, el olor de las fecas. Alguien me podrá decir el sabor. Yo no lo he probado, pero capaz que alguien me diga que sí. Pero tenemos diferentes condiciones y eso tenemos que ir chequeándolas. La presencia de parásitos que pueden haber en las fecas. La fibra y la presencia de granos también en la fibra, que nos indica disminución en el consumo. Y hay que recordar que el tamaño de la fibra es importante. Un tamaño de la fibra inferior a 2 pulgadas o 3,5 centímetros también. 2 pulgadas serían 5 centímetros, pero menos de 3,5 centímetros ya me predispone a acidosis ruminal. Acidosis ruminal subaguda. Ya les dije que está la aguda y la subaguda. Entonces, esto también está asociado a el tamaño de la fibra. Por lo tanto, hay que evaluar la presencia y el chequeo del alimento y de la fibra que está contenida. Y depende, en el caso de la alfalfa, del nivel de floración que tiene, y eso me indica el nivel de madurez. El pastoreo es muy muy necesario, pero obviamente puede predisponer también a parásitos. Por eso mismo hay que hacer un manejo que hay que analizar todos los factores. Es decir, las vacas tienen que pastorear. O si no pastorean, tienen que comer forraje. Las vacas no son de comer puro grano, porque si no se van a acidificar, se producen acidosis ruminales. Entonces las vacas necesitan pastoreo. Pero tenemos que ir evaluando las condiciones en las cuales se están realizando. El silo de maíz, evaluación del silo y los componentes que tiene. ¿Qué métodos podemos realizar de exámenes? Por lo tanto, palpación, especialmente cuando estamos en la zona de la faringe, que es genera alteraciones directamente desde el punto de vista digestivo. Está la faringe y después la laringe. Cuando tenemos alteraciones, ejemplo, de la laringe, tenemos muchas veces afecciones, tanto respiratorias como digestivas, regurgitaciones y de ese estilo. La faringe no produce una alteración desde el punto de vista respiratorio directamente, solamente digestivo superior. Por palpación podemos sentir las glándulas salivales y la musculatura de la cabeza. El esófago en su porción cervical, como él le decía en este ternero que estaba obstruido. El rumen, vía fosa para la lumbar izquierda, también puede ser por el flanco izquierdo o por vía rectal. Nosotros por vía rectal, por palpación rectal, podemos sentir el saco dorsal del rumen. Y también por el colon, por el flanco derecho. Por palpación y presión. El chequeo que nosotros podemos realizar, en este caso neurolinfático, palpación a realizar. A la percusión, a nivel del rumen, especialmente del hipocondrio, flanco y fosa para lumbar izquierdos, podemos percutir y sentir diferentes ruidos. Generalmente el rumen tiene en la zona ventral un ruido más mate o submate, dependiendo del contenido ruminal, y en la zona más dorsal, ruidos más timpanizados. Pero nunca el ruido timpánico pink, en el fondo que se observa en el caso del desplazamiento de maso. El retículo se percibe en la zona retrosifoidea, detrás del apéndice sifoide, donde termina el esternón. El omaso a nivel de séptimo a noveno espacios intercostales. El omaso normalmente está en la zona ventral derecha, pero puede estar en la zona del hipocondrio izquierdo o el hipocondrio derecho cuando hay desplazamientos del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el desplazamiento omaso es a la izquierda, genera hundimiento de la fosa palumbar. Cuando es a la derecha, también da un ruido timpánico a la percusión, pero no hay desplazamiento no hay hundimiento de la fosa palumbar derecha, porque el flanco derecho tenemos intestinos, y por lo tanto la desiluación del abomaso hacia el flanco, hacia el hipocondrio derecho, genera que igual hay un reordenamiento visceral que no genera el hundimiento de la fosa palumbar derecha, como sí ocurre por el lado izquierdo, donde la fosa palumbar izquierda tenemos acceso directamente al rumen. Entonces el rumen es lo que está hundido y que nos hace evidenciar fosa palumbar que está mucho más
cóncava o hundida. El hígado se percibe en los primeros 10 a 15 centímetros de la zona intercostal derecha. Donde termina el pulmón, la zona de exploración pulmonar, ahí tenemos una zona de exploración del hígado. Y el colon, en el fondo, como también por el hipocondrio y flanco derechos. Ahí, para poder realizar percusión. Esta percusión, por ejemplo, se está realizando en la zona del hipocondrio, en la zona dorsal derecho. Ahí, en el fondo, alguien puede decir, ahí podríamos sentir pulmón. No, esta es la zona de exploración del hígado, que se confunde ahí con la porción distal del pulmón derecho. Percusión también en el fondo del hipocondrio, y ahí en el hipocondrio en su zona baja. Básicamente está empezando la búsqueda de un desplazamiento más a la izquierda. Algunos exámenes complementarios, el coproparasitario, un coprocultivo, exámenes del líquido ruminal, que les decía yo, por la extracción del líquido ruminal y la observación, y la prueba de la atropina. La prueba de la atropina es una prueba que se realiza para la percepción de una parálisis vagal o síndrome de Haflund. Ya se lo nombré en algún momento. Entonces ¿en qué consiste la prueba de la atropina? En que se aplica 30 miligramos de atropina por vía subcutánea, se toma la frecuencia cardíaca, se espera 15 minutos y se vuelve a tomar la frecuencia cardíaca. La prueba de la atropina sería positiva si tenemos una taquicardia, por lo tanto, un aumento de la frecuencia cardíaca en más de un 18%. ¿Por qué? Porque la atropina está bloqueando el efecto vagal que se produjo por la afección del nervio vago que está afectado o inflamado y que no produce la inervación normal. Entonces, en el caso de un síndrome de Haflund o parálisis vagal, hay una afección del nervio vago que no genera una inervación adecuada. La atropina está bloqueando ese efecto y por lo tanto se manifiesta con alteración, una afección cardíaca, o no una afección, perdón, una respuesta cardíaca. Y aquí lo que vemos es el chequeo, toma de muestras, estos son creotines, para evaluación de las fecas. Para hacer un análisis de feca, puede ser que para un coproparasitario, coprocultivo, es cada uno dice, acá hace un cultivo, claro, si son fecas, pero son fecas de cabra, pero son más sólidas. Fecas de ovejas también son como creotines. Entonces, el chequeo que se realiza. Y algunos alimentos de riesgo, especialmente desde el punto de vista ruminal, porque producen el exceso de carbohidratos, siempre es un riesgo en los rumiantes. La vaca no debe consumir alimentos que sean en base a concentrados energéticos. Se le puede administrar como suplementación estos concentrados energéticos. Y eso es básicamente. ¿Se logra entender alguna duda, consulta que puedan tener? Yo les dije, digestivo es lo más denso, y yo le doy una de las clases que le doy el mayor tiempo. No, profe, está claro. Ya, pero sí, nos quedan 20 minutos para terminar la hora de clases. Y voy a aprovechar el tiempo. Pero lo que voy a ver ahora es algo cortito. Entonces, por eso hoy día veo digestivo y veo urinario. Y la próxima semana solamente nos está quedando la parte mamaria. Entonces, esta es cortita como clase. Vamos a... Importante la observación, el chequeo del sistema urinario. El aparato urinario, en el fondo, es importantísimo que analicemos la anatomía, tanto en la hembra como en el macho. La diferencia especialmente está dada por la uretra,
En el caso de la hembra, tiene una uretra corta que por el mismo predispone a cistitis, lo mismo que en la mayoría de los mamíferos. En el caso del macho, es una uretra que acompaña al pene, y por lo tanto es una uretra larga y que por lo tanto, afortunadamente en el caso de los toros no tenemos tanto riesgo de urolitiasis como lo que pasa en otras especies como caninos y felinos especialmente. Pero es un factor a considerar. Por palpación externa de los riñones se puede realizar eventualmente en terneros, pero en el caso de bovinos adultos, solo se puede hacer por palpación interna. El flanco izquierdo está ocupado por el rumen. El izquierdo está desplazado producto del rumen y por lo tanto tenemos un riñón izquierdo que es móvil y fluctuante. Y se ubica generalmente bajo las tercera, quinta vértebras lumbares, por lo tanto es más craneal. El riñón derecho está más adelantado. Está entre las 12ª torácica y tercera lumbar. Entonces, generalmente tenemos en los riñones el derecho más adelante y el izquierdo o flotante que está un poco más caudal. Entonces, por palpación interna, nosotros podríamos percibir el riñón izquierdo, no el derecho que está más adelantado. ¿Qué hallazgos podríamos encontrar? Dolores cuando hay dilatación de la cápsula, aumento de volumen en el riñón o disminuciones de volumen. Superficies desiguales, algunos hallazgos, aumento de la consistencia, que esté más duro, o que esté fluctuante en el caso de hidronefrosis o pielonefritis, o que tenga movilidades que sean anómalas, factores a considerar. Después, los uréteres no son palpables en condiciones normales y solo cuando están aumentados de volumen, en el caso de una ureteritis, y se observarían a la palpación rectal como cordones que se percibirían ahí. Entonces, no es algo de rutina, tampoco lo ando buscando, pero se podría percibir en el caso como un hallazgo. La vejiga se observa debajo del piso de la pelvis. Por palpación rectal, por vía externa es imposible percibir nada de la vejiga. Por palpación rectal, nosotros vamos a poder, palpando, terminamos la pelvis, bajamos y debajo podemos sentir una vejiga según el volumen, la consistencia que tenga, por eso el grosor que puede tener la pared, grosor y dolor que pueden haber ahí, el estado de represión, de llenado que tenga. ¿Qué hallazgos podríamos encontrar? Eventualmente una vejiga que esté repleta, muchas veces cuando hay obstáculos, cistitis, parálisis vesicales, en el fondo significa que vemos una vejiga llena. Aumento de la consistencia, también algunas neoplasias y cistitis, y sensibilidad a la palpación, y la cistitis es la que más genera sensibilidad o dolor a la palpación. Ahora, independientemente de que el riñón podemos observar algunas anomalías, o sea, en el sistema urinario, desde el riñón hasta la vejiga, que podemos tener anomalías físicas o anatómicas, muchas veces obtenemos orina con otros fines, para poder hacer otros exámenes que nos indicarían alteraciones que pueden ser tanto del sistema urinario como de otros sistemas que se manifiesten a través de la orina, como por ejemplo acidosis metabólica, como por ejemplo cetosis, con liberación de cuerpo cetónico, o alteraciones en el fondo directamente del riñón en cuanto a la densidad urinaria, alteraciones de ese estilo. Entonces, para eso la orina va a servirnos como una muestra, y para obtener esta muestra existen diferentes formas. Una es por cateterismo, o sea, por sondaje. Se realiza mucho en algunas lecherías para obtener una orina que es un poco más pura que si se obtiene por micción espontánea. La cistocéntesis, que es la punción directa de la vejiga, que no se realiza de rutina,
pero va a ser el método que me va a permitir tener una orina lo más pura posible, especialmente para estudios de investigación. Pero no es un sistema, algo que se realice de rutina, la punción de la vejiga. La micción espontánea o provocada del animal. Nosotros observamos y cuando la vaca orina, observamos. O sea, tomamos la muestra, colocamos un vasito, algunos. Ojo que la micción, una micción espontánea, o mediante el manejo perineal, en fondo mediante el masaje que se haga en el perineo, que estimula la orina, cualquiera de estas orinas puede estar más contaminada. Entonces, por lo tanto, si hacemos un análisis, no va a tener diferencia. Pero si hacemos un urocultivo, el método por el cual se obtuvo la orina podría ser determinante en los resultados. Por eso es importantísimo a considerarlo. ¿Qué anomalías podríamos tener? Una poliuria, un aumento de la cantidad, oliguria en que disminuye, o anuria en que casi no hay orina, muy poca cantidad. Podemos tener algunas anomalías en el modo de orinar, posiciones anómalas, anomalías con dificultad y dolor al orinar, como disuria, estranguria, la incontinencia urinaria en la cual no puede mantener el control y está orinando en forma constante. Algunas anomalías anatómicas, y especialmente me importa que analicemos esto, el urinálisis. La orina nos permite evidenciar un cultivo donde podemos ver qué es lo que... Y eso es básicamente un cultivo que determina la presencia de agentes infecciosos en la orina, por lo tanto son de origen del sistema urinario, o un urinálisis que me permite observar o alteraciones del sistema urinario o de otros sistemas, como bien le indiqué antes. Podemos hablar algunas características físicas, por lo tanto, el examen directo de orina. Nosotros en el tubo podemos ver volumen, color, transparencia, la densidad en el caso de una insuficiencia renal aguda. Entonces, el color es característico, es un color amarillo ocre. Puede ser un poco más claro, un poco más oscuro, pero es un color amarillo transparente. Cambios de color nosotros vamos a buscarlo también porque nos pueden indicar alguna anomalía. Al urinálisis también vamos a observar lo más importante, mediante pruebas químicas. El pH nos permite observar acidosis metabólica, diferente de la acidosis ruminal de la cual hablamos cuando vimos el examen del líquido ruminal. Entonces podemos, mediante tiras de reactivas de orina, podríamos observar lo más importante, en el caso de los bovinos, el pH y las cetonas, los cuerpos cetónicos, especialmente en cuadros de cetosis. Son los dos exámenes de rutina que no importan. Muchos de los otros que dice la tira reactiva no es de importancia en el caso de los bovinos. Y algunos estudios de sedimentos para observar un montón de otros componentes, pero que vamos a buscarlo cuando tengamos especialmente problemas directamente del sistema urinario. Ahora, el color, ya les decía que es importante evaluarlo. Tenemos un color normal que es amarillo ocre, pero nosotros podemos tener diferentes cambios de color. Podemos observar la presencia de sangre oculta. Una sangre oculta, cuando tenemos sangre en la orina, ¿cómo se denomina? ¿Cómo, profe? No entendí, no escuché muy bien la pregunta. En la orina, una orina con sangre, ¿cómo se denomina? Abajo está dicho. Hematuria. Hematuria, por eso. Está el recordatorio, tienen el torpeo ahí mismo. ¿Y qué es una hemoglobinuria? Debe ser la presencia de proteína. hemoglobina en orina. Ya, ok. Sí. ¿Y cómo las diferencian? ¿Cómo se le ocurre podrían hacer diferenciar? Porque les cuento, por ejemplo, existe un cuadro infeccioso que es producido por el Clostridium hemolyticum. Un Clostridium es un cuadro infeccioso bastante común
hace varios años atrás, hoy día se ha disminuido porque es de origen hepático. Por lo tanto, y por lo tanto muy asociado también a la fasciola hepática. Entonces un cuadro infeccioso produce una hepatitis necrotizante y se denomina hemoglobinuria infecciosa bacilar. Sin embargo, en el campo la gente llama, no, esta la llaman la meada de sangre, porque la orina es roja. Y tenemos una orina roja, y ustedes, ¿cómo le dirían a un caballero? No, esto no es sangre, esa es hemoglobinuria. Si no me equivoco, la hemoglobinuria es más amarillenta, ¿no? ¿O no? ¿Cómo? Se ¿Es le más entrecortó. la hemoglobinuria o no? No, sorry, en el fondo se le entrecortó, no alcancé a escuchar su explicación. No podría ser que el color de la hematuria sea más intenso. Puede ser, pero no tanto. Habría que tener buen ojo y capaz que sí, pega un poquitito más, pero más importante que eso. ¿Qué pasa si sacamos una muestra de orina y la hacemos reposar en un tubo de ensayo, por ejemplo? Es lo que digo arriba. Cuando hay sangre, está decanta. ¿Coagularía? Más que coagular, decanta. Porque a lo mejor tenemos una pequeña coagulación, pero básicamente hay decantación. Porque tenemos una separación, por lo tanto, de las fases. Y eventualmente si se somete a ¿cómo se dice cuando? Se me fue de la cabeza. En el fondo, cuando se hace girar para que a centrifugación, en el fondo listo sería una mayor separación. A diferencia, la hemoglobina es una tinción regular de la orina, pero también de un color rojo. Más transparente, sí. Pero en términos simples, en la inspección directa, al decantar, no se genera la separación. Y esa es una forma de observar la diferencia. Por eso tenemos... Y otra tinción rojiza también se genera cuando hay intoxicaciones por cianuros. Pero ahí genera un color rojo muy, muy intenso, un color rojo fuerte, ese rojo italiano. Es una forma también de manifestación de una intoxicación. Y otro cambio de color es la metahemoglobina. Una metahemoglobinuria se observa como, primero, está producido por intoxicaciones por nitratos y nitritos. Muy común cuando animales se alimentan o se les da o consumen agua que usado realmente cuando es fertilización de praderas o fertilización de plantas y producen intoxicaciones. Y cómo se manifiesta, primero la hemoglobina se transforma en metahemoglobina. La sangre está de un color chocolate, más café, no está roja, está color más chocolate. Y la orina también tiene un color más chocolate. Se libera metahemoglobina. Por lo tanto, tenemos una orina de un color café chocolate y que incluso al aplicarle luz ultravioleta florece. Uno ve cómo brilla. Por lo tanto, es la forma de confirmar esta intoxicación. Y ahí me tocó, trabajando en una empresa, teníamos harta oveja, pero también la empresa también tenía en la sexta región y tenía, no parronales, sino que tenía viñas. Y resulta que echábamos las ovejas a pastorear en las viñas para que aprovecharan de consumir, en fondo, un manejo un poco más holístico, más natural, para matar toda la maleza que está en las viñas. Y de repente un día nos llaman y amanecieron 20 ovejas muertas. Las vamos a chequear y efectivamente al momento de abrir la necropsia notamos el color de la sangre así café chocolate. Vemos la orina también. Ya, ahí está clave. Y preguntamos qué manejo habían hecho. No, ninguno. ¿Fertilizaron? Sí, fertilizamos, pero solamente donde preparamos el fertilizante estábamos lejos. Y de repente empezando a mirar,
claro, las viñas se riegan por goteo, pero en algún punto algo pasó y que está botando más agua y se formaron unas pequeñas pozas. Seguramente las ovejas consumieron agua de ahí en vez de caminar varios metros más, un par de kilómetros para el lugar tomar agua fresca. Y ahí se intoxicaron. Esa fue la causa. Entonces, pero lo confirmamos y mediante el diagnóstico nosotros podemos decir, no, esto efectivamente es intoxicación, por lo tanto hay un responsable. No, la oveja no se murió sola, se intoxicaron. Fijan, sangre, color más chocolate, orina, color más chocolate, y confirmación por fluorescencia a la presencia de luz ultravioleta. Y ahí tenemos, fíjense, a la izquierda, una orina por una intoxicación por nitratos, una metahemoglobinuria, y a la derecha una orina por producto de una intoxicación por cianuros de un color rojo intenso, ese rojo italiano. ¿Se alcanza a percibir por lo menos el color algo? Especialmente en la espuma de la izquierda. Sí, sí, se ve, profe. Ya, eso era. Yo le dije que esto iba a ser rápido y terminamos un minuto antes de la hora presupuestada. ¿Alguna duda o observación? Aprovechen ahora. Anduve justito de hora. Ya. En el caso de, por lo menos está registrado quiénes son los que están presentes en la... Así que les voy a pedir ahora que todos registren su asistencia porque con eso queda registrado, porque el caso del día de hoy hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 asistentes apenas. Entonces, me preocupa la falta de asistencia. Ahora, obviamente prefiero que los que asisten participen, porque por venir a colocar solamente la asistencia, pero me preocupa la falta de asistencia y lo digo directamente. Así que va, porque después no lloren si los resultados no son los adecuados. Preparen, estudien. Tienen una semana de pausa académica, por lo menos no les vamos a hacer clases la próxima semana. Así que, pero vayan repasando la información. Preparen, no esperen a los días antes de la prueba porque si no se les acumula mucho. Profe, esta diapo la subió ¿no la subió al aviso? Todo esto está en, lo voy a comenzar a compartir pantalla. Está en mi UTLA. En el portal Mi UTLA está toda. Ustedes son, pues, están en los apuntes, lo subí la segunda clase, antes de la segunda clase. ¿Está ahí? En el portal Mi UTLA están todas las clases mías de bovino. Yo las subí al principio, se las subí todas, hasta las clases de las que vienen, por lo tanto está toda la información ahí. Y eso es. ¿Ya se anotaron toda la asistencia? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ok. Es un gusto en la clase de hoy día, por lo menos que hayan participado. Los que están, prefiero que estén los que están, pero me preocupa igual la falta de asistencia, la falta de participación, porque no es solamente la asistencia, es la participación. Entonces, no, disfruten un poco esta semana de pausa, en que por lo menos los vamos a dejar un poco más tranquilos, las vamos a hinchar menos. Así que nos vemos en 2 semanas más, por tanto.
Muchas gracias, profe. Ya, profe, Ya, que profe, esté nos bien. vemos. Cuídese. La prueba de cátedra es el 3 de junio, o sea, en 3 semanas más. Nos queda una semana más de clases. Así que, ya, un gusto. Nos vemos para la próxima sesión.